Buenos días a todos. La Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM les da la más cordial bienvenida a este seminario sobre evaluación del aprendizaje durante la pandemia. Es un gran honor para el equipo de la CODEIC reunirnos con ustedes virtualmente para reflexionar sobre esta actividad de por sí compleja y que ahora se vuelve aún más retadora para todos nosotros, en tanto tenemos que realizarlas sin poder reunirnos en un mismo espacio y tiempo con nuestros estudiantes. Soy Patti González, subdirectora de Innovación Educativa de la CODEIC, y hoy tendré el gusto de moderar esta sesión en la cual participarán como panelistas 3 distinguidos universitarios y amigos que han estudiado este tema y a quienes presento a continuación. El doctor Mario Beltrán es exdirector e investigador titular del ISUE, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, miembro del programa de estudios universitarios, de estudios de educación superior de la UNAM, de la Academia Mexicana de Ciencias y el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. El doctor Rueda ha publicado múltiples artículos especializados sobre educación e investigación educativa. Ha colaborado en diversos comités de distintas revistas especializadas en estos temas e incluso ha dirigido algunas de ellas. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad París 8, Francia, y licenciado en Psicología de la UNAM. La doctora Guadalupe Vadillo es una entusiasta de la educación en línea. Es psicóloga, máster y doctorado en educación. Es coautora de 20 libros en educación y psicología, autora de 2 y editora de 6, así como coautora de 5 libros electrónicos con lecciones para nivel medio y medio superior. Es coautora del trabajo que recibió el Premio Núñez 2009 de Innovación Educativa y por su trayectoria profesional en el campo de la formación continua y en línea, recibió el Premio de la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia. Tiene el privilegio de dirigir el Bachillerato a Distancia de la UNAM y la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia. Editó el libro de la CODEIC, Evaluación de los Aprendizajes, que contiene varios capítulos con prácticas exitosas de evaluación en modalidad en línea. Este libro está disponible en el portal de CODEIC y les vamos a compartir la liga al final de esta sesión. El doctor Sánchez Mendiola es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, maestro en educación en profesiones de la salud por la Universidad de Illinois en Chicago. Es profesor de carrera titular C en la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Medicina de la UNAM, y actualmente coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de nuestra Casa de Estudios. Esta sesión estará estructurada en 3 partes. En la primera de ellas, como punto de partida, nuestros panelistas nos compartirán algunas ideas seminales sobre evaluación educativa. En la segunda, presentarán propuestas concretas sobre cómo evaluar durante la contingencia. Finalmente, para aprovechar el potencial interactivo de este tipo de seminarios, invitaremos a nuestros panelistas a contestar preguntas planteadas por ustedes, quienes nos acompañan de forma remota. Pueden plantear sus preguntas a través de las 2 plataformas que estamos utilizando. En Zoom, hagan clic en el icono de preguntas y respuestas que aparece abajo de su pantalla y escriban ahí sus preguntas. Pueden votar alguna pregunta que ya exista y sea similar a sus interrogantes. De esta manera podremos identificar cuáles son las inquietudes más comunes. En YouTube, utilicen el panel de comentarios para mandar sus preguntas. Y también aquí, para votar, utilicen, den likes a preguntas que sean similares a las de ustedes. Para optimizar el uso del tiempo, les pedimos que envíen todos sus comentarios por escrito, pues no podremos pasar el micrófono a los asistentes durante la sesión. Si tienen problemas técnicos, pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Muy bien, pues listo. Comencemos con nuestro seminario. Doy la palabra al doctor Mario Rueda. Sí, pues antes que otra cosa, muchísimas gracias por la invitación a participar en este seminario y también porque esta participación pues me da la oportunidad de entrar en contacto
con un grupo de personas, todas ellas interesadas en lo que es la educación y particularmente interesadas en el tema de la evaluación, que es un tema que ha sido parte de mis ocupaciones como profesionista en el sistema educativo. Entonces, bueno, me parece un privilegio y para mí es la primera ocasión que participo en un seminario con estas características. Así es de que espero que la experiencia no sea muy dolorosa, ni para mí ni para ustedes, ¿no? La ventaja que tienen ustedes es que si no les gusta algo, pues se apagan y se acabó, ¿no? Para mí es un reto imaginarlos. Se me hace muy extraño estar hablándole a la pantalla, pero bueno, haré un esfuerzo a mi imaginación. Entonces yo tengo que decir algunas palabras, que ese es el otro reto. Tengo 5 minutos para expresar algunas ideas y compartirlas con ustedes. Uno, respecto al sentido de la evaluación. Me parece que la evaluación durante mucho tiempo ha sido reconocida su importancia en la educación, en el sistema educativo, y que por esa misma razón ha sufrido deformaciones varias, ¿no? Una de ellas es de que en general predomina la idea como de equiparar evaluación y calificación, ¿no? Lo cual es parte de, pero no es lo único. Entonces, la idea fundamental que yo quisiera compartir es que la evaluación puede ser un instrumento, un recurso que el profesor tiene para identificar, uno, si logró las metas que se había previsto, que sus alumnos obtuvieran o llegaran a ellas. Dos, en qué parte van cada uno de ellos, qué partes se cubrieron y cuáles son las perspectivas para continuar aprendiendo, ¿no? Creo que aquí el reto de no solamente cumplir los objetivos, que era lo que la escuela ha dicho durante mucho tiempo, va más allá y ahora nos dice formar no solamente profesionales, sino también ciudadanos. Es decir, personas interesadas en sus comunidades participativas y sobre todo ejerciendo labores en beneficio de otros, ¿no? Para provocar o contribuir a una convivencia más apta. Entonces creo que si tomamos en cuenta ese reto, la evaluación tiene que repensarse. Es decir, no solamente usarse para calificar, sino como un recurso para que efectivamente haya un diálogo, una información que recurre desde el profesor a los estudiantes y de los estudiantes hacia el profesor. En muchos casos hay desencuentros porque el profesor piensa enseñar unas cosas, los alumnos no se enteran o se enteran parcialmente, después se evalúan otras acciones que a lo mejor tienen poco que ver con lo que estaba previsto y entonces se concreta un desencuentro, ¿no? Entonces yo creo que la evaluación, uno, de reflexionar como profesor voy a enseñar, es decir, tengo que prever, tengo que aclararme a mí mismo qué es lo que me interesa que mis estudiantes logren después de una clase, después de un semestre, después de un año, y cómo puedo yo programar el proceso educativo para lograr estas acciones o estrategias que me estoy proponiendo llevar a cabo en el salón de clase. Generalmente se emplean métodos y procedimientos que la aspiración es que estos sean confiables y válidos, o sea que nos ayuden a evitar sesgos que todo mundo tenemos, ¿no? Que con estos recursos podamos tener unos juicios mucho más sensatos, decía, confiables y válidos. Y la otra es que tengan que ver con los propósitos iniciales planteados. En general, uno de los principios de las evaluaciones es de que no hay la evaluación perfecta. Entonces, más bien el chiste está en que lo que usemos como estrategia de evaluación pueda ser revisada, podamos reconocer sus límites y desde ahí volvamos nuevamente a utilizarla de mejor manera en el salón de clases. Con un ejemplo creo que se aclara mejor. Si yo hago por ejemplo, un examen de
opción múltiple para conocer el dominio del aprendizaje que tienen los estudiantes. Puedo tener una muy buena imagen del grupo, pero referida a las preguntas en concreto. Pero si hago una entrevista individual a cada uno de estos estudiantes, voy a tener una información distinta y seguramente mucho más amplia. Si les pido que se expresen por escrito, igual voy a tener más información y por lo tanto voy a tener nuevamente límites. A lo que voy es de que si yo hago todas esas cosas, obviamente mi percepción de dónde están los estudiantes, qué aprendieron, cuántos de ellos aprendieron, en qué medida y sobre todo cuáles son las metas todavía por conseguir, lo que sería como una tarea para enfrentarla de manera común. Entonces, cada una de estas estrategias tiene límites. Entonces, el chiste está en conocer cuáles son sus límites y cuáles podemos atender. En otro momento podré continuar con algunas ideas más. Doctor Rueda, muchísimas gracias. Sí, muy importante que siempre nos preocupamos por como tener la evaluación perfecta, la evidencia, y bueno, como dice usted, tiene límites que están siendo más evidentes ahora en esta contingencia. Voy a invitar ahora a Lupita Vadillo a compartirnos su experiencia en el ámbito de la educación a distancia y en la evaluación en esta modalidad. Gracias, Pati, y muchas gracias por haberme invitado a todos a este evento, a este seminario web, para encontrarle la cuadratura al círculo. Y esperemos que dentro de unos minutos ya lo hayamos logrado entre todos. Yo quisiera platicarles de los muchos estudios que han salido de qué está pasando con la educación y con la evaluación en este tiempo de encierro y de paso obligado a trabajar en línea. Elegí uno de OLC, de Online Learning Consortium, y otras instancias, en que hace un par de días publicaban una encuesta a unos casi 900 funcionarios y maestros de 614 universidades en Estados Unidos. Y bueno, todos coincidían casi 90% que hubo un paso o parcial o total hacia el trabajo en línea, y 97% de las instituciones reportó que estaba trabajando con muchos maestros que no tenían ninguna experiencia en este ámbito. Y entonces, bueno, lo interesante es ver qué dijeron los maestros, que ya estaban enfrentados a esta situación así como angustiante, de cambio de movida de tapete total para todos los que solo han trabajado en presencial y que de repente se encuentran en una modalidad muy diferente. El 83% decidieron distribuir recursos vía plataformas, es decir, poner lecturas, videos, audios, infografías, etcétera, como apoyo al aprendizaje en alguna plataforma. 80% dijeron, me voy directo a Zoom, hago lo que siempre hago y lo hago a través de Zoom o alguna plataforma similar. Lo terrible es que lo que sigue, 48% bajaron sus expectativas de la cantidad de aprendizajes que esperaban de sus estudiantes y el 32% de la calidad de los aprendizajes, simplemente por pasar a la modalidad en línea. Esto es muy sorprendente porque la literatura está llena de evidencia en el sentido de que se logran iguales y a veces mejores aprendizajes en línea que en presencial. Entonces, esto no debería de ser la modalidad una limitación para lograr todo lo que queremos con nuestros estudiantes. Y 46% quitó exámenes y actividades de evaluación, lo cual también es muy sorprendente. Y tiene que ver con que efectivamente se conoce poco toda la enorme cantidad de recursos que tenemos para evaluar en línea. Yo quiero usar estos próximos poquititos minutos que me quedan de esta primera participación para conversar un poco sobre qué nos da una crisis. Este asunto de que da oportunidades, bueno, es un hecho. Yo creo que todos hemos hecho muchos cambios en nuestras vidas personales y profesionales y vemos que podemos hacer cosas maravillosas, aunque tengamos muchas restricciones del medio. Las crisis visibilizan las problemáticas, nos dan tiempo de reflexionar, sobre todo en una crisis como esta que implica un encierro, y nos apremian a dar soluciones.
Entre las problemáticas que podemos ver en este ámbito que nos toca en este webinar, es que la evaluación siempre ha sido un problema, la evaluación de los aprendizajes, pero quizás ahorita se visibiliza más. Por otro lado, que los profesores no estaban preparados realmente para trabajar en línea, cuando es un recurso que un tercio de estudiantes de Estados Unidos han tenido, por lo menos en un curso en su historia académica, y entre el 15 y 20% de los estudiantes de ese país toman 100% de su programa en línea. Entonces, en este momento en que cada vez es más grande el número y más grande la oferta, es extraño que todavía nos estemos preguntando cuándo vamos a preparar a los maestros para que se sientan súper cómodos y súper felices en línea. Por otro lado, desde luego, refleja inequidades. Nos da claridad de que no todos los estudiantes tienen facilidades en términos de infraestructura y de conectividad, y que nos falta ser más previsores como instituciones educativas. La reflexión creo que no solo va por cómo debemos evaluar, sino cómo debemos educar. Y yo creo que nos estamos cuestionando muchísimo hasta dónde había llegado el modelo que hemos sostenido como país y como instituciones, y qué otras posibilidades nos da este paso forzoso a trabajar en línea. Las soluciones van desde la sencilla, que es hago lo mismo que hacía antes, nada más que ahora a través de Zoom. Preparo mi clase, hablo, si hay manera de que haya intercambio con los alumnos, lo tengo, asigno trabajos y los califico. Otra de las cosas es que hay gente que fue un paso más allá y está experimentando activamente con recursos, con plataformas, está aprendiendo a una velocidad de la luz para poder enfrentar esto y aprovecharlo y disfrutar este paso a distancia. Y otra de las cosas es que estamos empezando a entender que siempre tenemos que atender la parte emocional de nosotros mismos, la parte de salud física y emocional de nosotros mismos y de nuestros estudiantes. Concluyo esta parte diciendo que seguramente esta crisis nos va a cambiar cómo es la educación y seguramente acelerará la fusión de las diferentes modalidades. Gracias. Doctora Vadillo, muchísimas gracias. Muy cierto que las crisis nos cambian y ha habido una cantidad de publicaciones interesantes sobre este tema y en el ámbito en general y en la educación. Y resulta muy enriquecedor su perspectiva sobre todas las posibilidades que hay de evaluar en la modalidad en línea. Doy ahora la palabra al doctor Sánchez Mendiola. Adelante, doctor. Perdón, me pasó lo que siempre ocurre de no habilitar el micrófono. Muchas gracias, Patti. Pues quisiera comenzar comentándoles cómo los profesores de una universidad hipotética califican a sus estudiantes en los exámenes finales. En el Departamento de Estadística, todas las calificaciones se distribuyen en una campana de Gauss. En el Departamento de Psicología, se pide a los estudiantes que pongan una mancha de tinta en sus exámenes, que los cierren y que los entreguen. El profesor abre los exámenes y pone la primera calificación que le viene a la mente. En el Departamento de Historia, todos los estudiantes sacan la misma calificación del año pasado. En el Departamento de Religión, la calificación es determinada por Dios. En el Departamento de Filosofía, se preguntan, ¿qué es una calificación? En la Escuela de Leyes se pide a los estudiantes que defiendan la posición de por qué deberían de sacar 10. En el Departamento de Matemáticas, las calificaciones son variables. En el de Lógica, sí y solo si el estudiante se presenta al examen y ha acumulado una calificación de pase, el estudiante tendrá 10 y si no, no tendrá 10. En el Departamento de Ciencias de la Computación, un generador de números aleatorios determina la calificación. Y en el de Música, cada estudiante debe descifrar su calificación escuchando al profesor tocar la nota correspondiente, un punto extra por sostenido y uno menos por bemolado. Y por último, en el Departamento de Educación Física, todos sacan 10.
Agradezco a Joaquín Verhagen por el humor de ciencia colectado en la red. Una de las lecciones más importantes en la vida, que obviamente incluye a la educación y a la evaluación del aprendizaje, es que no vemos las cosas como son, sino como somos. Todos los docentes percibimos el reto de la evaluación desde nuestra propia lente personal, fuertemente influenciada por nuestra experiencia y por el campo disciplinario al que nos dedicamos. Esto hace virtualmente imposible que todos estemos de acuerdo en cómo enseñar y cómo evaluar en el contexto normal y mucho más en la contingencia actual. Al preparar la presentación estuve pensando qué les puedo decir en pocos minutos que sea de utilidad para ustedes. ¿Por qué le pusimos al evento "Podemos encontrarle el círculo a la cuadratura"? Y obviamente no nos referimos al problema matemático de geometría de hallar solamente con una regla y un compás un cuadrado que posea un área que sea igual a la del círculo, sino al juego de palabras a la inversa que coloca la cuadratura como elemento de origen. Porque siento que tendemos a ser muy cuadrados en cómo evaluamos. Manejamos las cifras de la calificación como si fueran variables en una escala de intervalo, y a veces incluso escala de razón, en la que un cero representa la ausencia total de lo que se mide, cuando son, en el mejor de los casos, variables ordinales. Yo les pregunto, ¿cuánto conocimiento de física hay en 4 décimas de una calificación? Esas 4 décimas reflejan lo mismo en los niveles más bajos o más altos de la escala, reflejan lo mismo en diferentes disciplinas, reflejan lo mismo en diferentes universidades. Y sin embargo, en la vida real, tanto estudiantes como docentes nos manejamos en una especie de juego de negociación, en donde hay reglas escritas y no escritas, más las no escritas, para otorgar y recibir las calificaciones de las asignaturas que usualmente reflejan nuestros usos y costumbres, es decir, yo evalúo como fui evaluado. Y estas nos marcan las calificaciones con un listado de números que nos persigue toda la vida en nuestro currículum vitae. Para algunos autores, en el último siglo, el péndulo de la evaluación se movió en exceso al extremo cuantitativo, buscando la objetividad a cualquier costo y desdeñando la subjetividad y la riqueza individual de la persona. Estemos de acuerdo o no con esta premisa, creo que debemos de buscar un balance, una amalgamación de lo cuantitativo y lo cualitativo, de lo objetivo y lo subjetivo. La crisis de la contingencia nos pinta una oportunidad a los académicos que nos dedicamos a la evaluación. El mensaje más importante que quiero transmitirles es que la evaluación del aprendizaje debe concebirse como un elemento consustancial a la enseñanza. Aprovechemos la sacudida de este cataclismo biológico y social que vivimos para dejar de dividir artificialmente los elementos de las actividades educativas. Dejemos de pensar solo en lo urgente y dejar para después lo importante, que en este caso nunca había sido tan urgente. El continuo de enseñanza, aprendizaje y evaluación conforma un entramado de elementos que ocurren de forma concurrente e interactiva. Cada ingrediente del sistema informa a los demás y se nutre a su vez de los componentes educativos que lo rodean, como ocurre habitualmente en los sistemas complejos. El eterno reto de la mejora de la evaluación del y para el aprendizaje es un vertiginoso y caleidoscópico laberinto que nunca se termina, de forma similar a la famosa tarea de Sísifo, pero con muchas más satisfacciones. Muchas gracias. En la siguiente ronda haremos algunas recomendaciones sobre el tema. Gracias. Gracias a los tres por estas muy motivadoras reflexiones. Creo que queda claro que la crisis es una oportunidad, pues, de repensar nuestro acercamiento a la evaluación, los conceptos en los que lo sustentamos, ¿no? Y la relevancia. Me encantaron frases del doctor Rueda, que resaltar que esa información que recibimos, que lo que buscamos es informarnos sobre cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, y se vincula con esta reflexión final del doctor Sánchez Mendiola de que es parte de un continuo, ¿no? Enseñamos y evaluamos al mismo tiempo, debemos hacerlo al mismo tiempo para ir viendo cómo vamos a poder reajustar, y entonces que es un elemento realmente consustancial. También la necesidad de repensar las calificaciones, que estamos tan acostumbrados a manejar, ¿no? Damos números y tal, y bueno, ¿qué realmente significan? Y como dice Lupita, detrás de la evaluación también hay expectativas nuestras en cuanto al alcance de lo que nuestros estudiantes van a aprender,
y con la evaluación tratamos de valorar si lo vamos logrando o no lo vamos logrando, y cómo todo esto ha cambiado con el habernos movido de la modalidad presencial a la modalidad no presencial. Pasemos entonces a la segunda ronda, donde les pedimos que nos compartan propuestas y reflexiones concretas sobre qué hacemos nosotros docentes ahora en este cierre de nuestros cursos. Muy bien. Paso el micrófono a la doctora Vadillo. Gracias. Bueno, hay como dos consideraciones. Una es la ideal de que tengo un cierto tiempo para planear. Si hubiera un nuevo brote, que esperemos que no, bueno, si tengo ese tiempo, lo ideal es concebir, como decía el doctor Sánchez Mendiola, a la evaluación como parte integral de mi planeación curricular, de mi planeación de clase, de tal manera que yo identifique cuál es el perfil de egreso que tengo de esa asignatura y identifique los indicadores, determine qué actividades de aprendizaje y de evaluación van a hacerlos visibles, esos indicadores, y por lo tanto determine qué contenidos voy a enseñar. Hacerlo así implica que la evaluación está dentro de mi clase desde el principio y está concebida como un auxiliar, como una parte sustancial para que el alumno aprenda, para que yo aprenda y para que yo tome las mejores decisiones en cada momento de mi curso para promover mejor los aprendizajes de cada uno de los estudiantes. Entonces, esa sería como mi primera recomendación. Si hay tiempo, tomarlo desde el principio, tomar en cuenta la evaluación desde el principio, meterla desde allí. Ahora, en este momento en que ya tenemos, como dicen, los dedos en la puerta, pues hay algunas consideraciones. Uno es que utilicemos, por ejemplo, foros en donde podamos socializar los productos que va creando el estudiante y que reflejan sus aprendizajes con todo el grupo, con los pares, así como con el maestro. Esto lo estamos haciendo en el bachillerato policial que la Ciudad de México nos encargó elaborar, diseñar y que estamos ayudando a gestionar en este momento, y que permite que el estudiante haga una entrega inicial como una prueba en donde recibe comentarios de otros, de sus compañeros, de otros asesores, y con eso mejora el producto antes de hacer la entrega final. Esto hace que haya una evaluación mucho más amplia que los ojos de una sola persona. Es muy importante también mantener la retroalimentación de manera constante, fluida y muy precisa. Para hacerlo es importante que las instrucciones de los proyectos o de los productos con los que se va a evaluar el aprendizaje sean súper claras, súper precisas, y que incluso el estudiante tenga a mano cómo se le va a evaluar para pasarle de inicio el rol de evaluador a sí mismo. Lo que más nos interesa es que el estudiante sea un evaluador de su proceso de aprender y que sepa tomar decisiones correctivas para maximizar toda la oportunidad que tiene durante el curso, durante la asignatura. Entonces, en el momento en que yo tengo una rúbrica o una lista de verificación, me es mucho más sencillo entender qué es lo que están esperando de mí, qué es lo importante, qué es lo que una persona que tiene experiencia como mi maestro considera que es muy importante que yo aprenda. Y entonces focalizo mis esfuerzos para que logre yo dar un buen desempeño en ese sentido. Utilizar todo lo que tenga a mano, y créanme que en línea tenemos mucho a mano para poder evaluar. Tenemos quizzes chiquitos, cosas de falso verdadero, cuestiones así, porque también hay cosas muy precisas, hay elementos de aprendizaje precisos que tengo que saber y que tienen que ser parte de mi base de conocimiento para poder después hacer un proyecto, para resolver un problema, para resolver un caso, para hacer cosas mucho más interesantes, usando evaluación auténtica, que me permitan realmente aproximarme a lo que me pide la realidad con esos aprendizajes que estoy queriendo lograr.
Otra de las cosas que nos permite hacer una plataforma o en general la educación a distancia es personalizar las trayectorias. Por ejemplo, en el bachillerato a distancia tenemos que al inicio de la semana, para algunas asignaturas y en la nueva versión para todas, hacemos un diagnóstico de cómo está el conocimiento del estudiante sobre lo que va a aprender esa semana. Si está en lo esperado, sigue por la trayectoria que nosotros llamamos plata, que es la esperada, la que está en el programa de estudios. Pero si tiene bajo nivel en algo, entonces me voy a la trayectoria bronce, en donde el estudiante, sin darse cuenta de que está en una situación especial, toma prerequisitos para entender el contexto y para poder ser exitoso en esa semana. Y también para el sobresaliente, que ya se sabe prácticamente todo, pues le doy una trayectoria alta, que es más de nivel universitario. Nosotros trabajamos en el nivel medio superior, y que permite mantener el reto y tener cero frustración porque me estoy aburriendo, o para los que no saben un prerequisito, cero frustración porque no me sé algunas cosas que necesito. Entonces, colocar también estratégicamente las evaluaciones para que sean útiles para aprender y que no sean el castigo final, sino distribuir a lo largo de todo el tiempo es una buena opción. Y bueno, créanme que hay muchas maneras de evaluar en línea. Gracias. Gracias, doctora Vadillo. Pasamos ahora el micrófono al doctor Sánchez Mendiola. Muchas gracias, Pati. Pues brevemente les contaré una experiencia. Hace década y media tomé 12 cursos totalmente en línea en el programa de maestría en Educación en Profesiones de la Salud de la Universidad de Illinois. Me tomó un par de años más terminar la tesis y presentar el examen de grado. En todo ese periodo tuve un trabajo de tiempo completo precisamente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de un hospital público de tercer nivel, por lo que completaba mis lecturas y tareas en el poco tiempo libre que tenía. Y en cada curso fui evaluado con muchos instrumentos formativos y sumativos, exámenes, cuestionarios, portafolios, trabajos individuales y en equipo, etc. Me di cuenta de 3 cosas. Primero, que la educación en línea, tan satanizada y menospreciada, era un excelente medio para aprender, en muchos casos superior a la presencial. Como dice una investigadora de Canadá, la doctora Linda Harasim, en la educación en línea no solo conoces las caras de los estudiantes, sino también sus mentes, principalmente en las comunicaciones asincrónicas, que es algo que deberíamos de explotar más en la enseñanza en línea. Nunca había reflexionado tanto en mi vida como lo que decía cada vez que mandaba un posting en los cursos, que tenía la ventaja de seguir siendo visibles para repasar, reflexionar y repensar durante todo el curso, a diferencia de las palabras para cara a cara que tenemos cuando estamos en clase presencial, que con frecuencia se las lleva el viento. En segundo lugar, el sendero o huella digital que vamos dejando en el tránsito por los cursos proporcionó a mis maestros una enorme cantidad de información de una gran riqueza, y si bien teníamos exámenes sumativos y trabajos de fin de curso, el trabajo realizado durante el mismo era evidencia contundente del progreso y del aprendizaje logrado. Y en tercer lugar, no puedo dejar de decir que el llevar un curso obligatorio y 3 optativos de evaluación educativa me dio una lección de humildad que bien me hacía falta, ya que como el médico especialista tradicional creía saberlo todo. No sé si vieron la película del abogado del diablo, cuando Al Pacino dice al final, la vanidad es mi pecado favorito. A todos los expertos disciplinarios nos caería muy bien una dosis de humildad de vez en cuando para modelarla a los estudiantes. Con propuesta concreta ponemos a su consideración un documento de recomendaciones, recursos y referencias anotadas sobre evaluación del y para el aprendizaje, elaborado por nuestra dependencia en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Este es para uso de los docentes, pueden diseminar con quienes consideren conveniente. El PDF lo pueden descargar en nuestra página www.codeic.unam.mx. Al final les vamos a poner la liga. Y vi una serie de recursos, ¿no? Por ejemplo, la versión gratuita digital de este libro de evaluación del y para el aprendizaje. Este libro, que está hermosísimo, es un libro canadiense que está también de acceso libre sobre cómo involucrar y hacer evaluación más auténtica con los estudiantes en el marco en línea.
Una de las funciones del área donde actualmente trabajo en la UNAM dice textualmente: establecer el marco de referencia de la evaluación del y para el aprendizaje de los alumnos, propiciando la profesionalización educativa y la alineación de la misma con el currículo y los métodos de enseñanza. ¿Cuántos desafíos en tan pocas palabras? En esta intervención lo que quiero señalar es la importancia del para. Al agregar la preposición para, no solamente del aprendizaje a esta actividad, la idea es darle un giro conceptual profundo al mover el foco de la evaluación como algo que se hace primordialmente para verificar, para comprobar, para medir, para jerarquizar y para seleccionar, que se mueve un poco hacia lo que se hace desde un principio para mejorar, para crecer y para desarrollarse, de algo que habitualmente se hace al final, algo que se hace durante todo el proceso, de algo que se le hace al estudiante hacia algo que se hace con el estudiante. Los profesores en el día a día trabajamos hombro con colegas y estudiantes para enfrentar el difícil reto de evaluar el aprendizaje e integrar esta tarea con el proceso docente, en un acto que puede convertirse en una especie de alquimia que favorece el aprendizaje, para que la evaluación no se convierta en un fin, sino en un medio. Quisiera decirles que el verdadero, el más poderoso instrumento de evaluación es el individuo que la utiliza, el profesor o la profesora, no el instrumento en sí. Tenemos muchos instrumentos, pero las herramientas de evaluación solo tan buenas como el individuo que las usa. Al final de cuentas, lo más importante de las evaluaciones son las inferencias que hacemos de interpretar sus resultados. El otro mensaje que quiero transmitirles es que aprovechemos las evaluaciones como potenciadoras del aprendizaje. Hay una gran cantidad de evidencia que responder cuestionarios y exámenes mejora el aprendizaje profundo y a largo plazo, más allá de sus efectos inmediatos. A este fenómeno se le ha denominado aprendizaje potenciado por los exámenes o evaluación como aprendizaje. Como pueden ver, el cambio de una preposición influye profundamente en lo que queremos decir de la evaluación. Creo firmemente que los profesores de la universidad del país tenemos necesidad de mejorar nuestras habilidades de evaluación del y para el aprendizaje en un marco de respeto y comunicación abierta con la comunidad. En palabras de Philippe Pernaut, citado por el académico mexicano, el doctor Tiburcio Moreno de la UAM, en su artículo fascinante, por cierto, Lo bueno, lo malo y lo feo, las muchas caras de la evaluación, tanto en la formación de los docentes como en la concepción de las metodologías y los medios de enseñanza, la evaluación y la regulación de los procesos de aprendizaje siguen siendo los parientes pobres. Como afirma el doctor Moreno, la evaluación en México ha estado permeada por una visión empirista que descansa en el principio: todos sabemos de evaluación porque alguna vez hemos sido evaluados. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien enviar. Muy bien, muchas gracias, doctor Sánchez Mendiola. Para cerrar esta segunda ronda de presentaciones, le paso el micrófono al doctor Rueda. Sí, muchas gracias. Bueno, realmente hay que comenzar diciendo que es un tema muy complejo, ¿no? En realidad estamos hablando de la educación, ¿no? Y hablar de la evaluación, pues también toca cuál es el rol del maestro, o sea, qué es lo que tiene que hacer el maestro. Y aquí, pues, se plantea en muchas ocasiones para la evaluación, si la evaluación es para control o para realmente evaluar, ¿no? A veces hay prácticas en donde la evaluación se usa, por ejemplo, como control disciplinario. La típica frase de cállense o les aplico el examen habla de este uso de una manera muy clara. La otra es esta función de orientación que tiene la evaluación y que también se ejemplifica con vamos a ver tal o cual cosa en el curso y rápidamente una mano alzada que dice ¿eso va a venir en el examen? Digo, si no, pues ya ni lo anoto, ¿no? O sea, entonces creo que hay que cambiar esa, digamos, perspectiva de nuevos usos de la evaluación como se ha mencionado ya, pero también creo que hay que crear un ambiente de confianza. Es decir, si nos vamos por el control y garantizar cierta certeza, de, por ejemplo, de evitar trampas y cosas por el estilo, pues esto ocurre cuando no hay un ambiente de confianza, ¿no?
Y creo que ahora estamos en una condición que nos obliga necesariamente, a partir de la confianza y de haber creado el interés en los estudiantes por aprender, no tanto por conseguir la nota, ¿no? Y entonces esto pues me lleva necesariamente a pensar respecto al contexto y las condiciones de cada profesor, cuáles tiene. No es lo mismo hablar de un profesor con 60, 70 alumnos, como los hay en licenciatura, ¿no? Y creo con dificultad incluso para comunicarse con ellos, o sea, la contingencia nos agarró por sorpresa. Entonces algunos tienen hasta dificultad para los correos electrónicos, ¿no? Ya no se diga para pues, las condiciones del aprendizaje en línea, que tiene que ver con equipos y con otro tipo de cosas. Entonces, ese contexto yo creo que hay que tomarlo en cuenta, así como tomar en cuenta las características del profesor. El profesor, ¿qué recursos tiene? En general, en casi todas las disciplinas, no hay una formación especial para la evaluación. Aún los psicólogos, los pedagogos y otras disciplinas, digamos, más cercanas al tema de la evaluación, en ocasiones tienen hasta una materia, ¿no?, de evaluación, pero todo el resto del currículum cero. Entonces, el problema viene desde antes, o sea, hemos sido formados para una disciplina, incluso en algunas disciplinas claramente para la enseñanza de esa disciplina, pero rara vez para la evaluación. Entonces, creo que sí nos están planteando la contingencia, una oportunidad para repensar desde qué es enseñar, qué es aprender, y luego qué es evaluar, ¿no? Y cómo hacerlo. Entonces yo creo que incorporar a los estudiantes en solucionar este problema no es una mala estrategia. Es decir, quitarme, bueno, Lupita habló hace un momento de la autoevaluación. O sea, si los criterios están claros, estos criterios los puede conocer otro puede ser el alumno u otro grupo de alumnos, y aplicarlos y dar un juicio respecto a una ejecución, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es una vía muy clara, pero también la adaptabilidad, o sea, responder a la contingencia, y quiero decir, como profesores y estudiantes, al ser conscientes de este cambio, podemos responder al mismo en un sentido propositivo. Por ejemplo, durante mucho tiempo ha habido como una cierta resistencia por todo lo que es audiovisual y lo que es en línea, ¿no?, el aprendizaje en línea. Los hechos nos han llevado a que ahí están, y no se trata de unos u otros. Yo creo que cada recurso tiene sus bondades y también sus límites y problemas. Es lo que tenemos ahora, hagámoslo lo mejor posible, pero sobre todo contactemos con el estudiante. Y yo creo que así, preocupados por las dos funciones que creo que debe tener todo maestro. Una función técnica, que es qué es lo que estoy enseñando, cómo enseño matemáticas, ingeniería, biología o el tema que sea, pero la otra, cómo reconozco al estudiante como persona, qué características tiene y en qué medida pongo a su servicio como profesor mis recursos para que él adquiera las habilidades que todos pretendemos que se tengan, ¿no?, en este recorrer de la formación profesional. Y bueno, tengo poco ya, se me acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Espero las preguntas. Muchas gracias, doctor Rueda, y muchas gracias a los tres panelistas. Creo que nos han compartido en estos breves minutos ideas realmente muy importantes, y que me atrevería a resumir como que nos invitan a un cambio de paradigma en muchos sentidos, ¿no? A muchos de nosotros a reflexionar en cómo hemos abordado nuestra tarea como docentes y cómo hemos abordado la evaluación, el papel que le hemos dado y las ideas que hay detrás de cada una de nuestras acciones que muchas veces hacíamos automáticamente en el aula. Vamos a pasar entonces ahora a la fase de... Tenemos muchísimas preguntas. Les agradecemos a todos su intensa participación en las dos plataformas. Y comenzaría con una pregunta para el doctor Rueda, la pregunta más votada en Zoom, de Carmina Montiel. ¿Cómo se identifican los límites para poder evaluar a los alumnos? Y más cuando los grupos son numerosos. O sea, yo creo que el contexto determina muchísimo, ¿no?
Si yo tengo un grupo muy numeroso, pues eso de entrada me plantea una condición distinta si tengo un grupo pequeño, donde puede haber mucho más interacción. Entonces aquí, a partir de esa condición, ¿en qué medida de todas maneras puedo tener comunicación con el grupo? ¿En qué medida puedo conocer por lo menos una pequeña información de cada uno de los estudiantes? Entonces, en ciertos momentos, quizás sea muy difícil tener la opinión en el momento de la clase, pero sí la puedo tener por escrito, por ejemplo. También, si es un número grande de estudiantes, entonces puedo pedir escritos pequeños. ¿Por qué? Porque también tengo que pensar en lo que implica para mí como profesor. O sea, si voy a revisar ensayos cada clase de una dimensión de 15, 20 cuartillas cada uno de ellos, pues estoy asumiendo una tarea prácticamente imposible, ¿no? O tendría que dejar de hacer otras actividades. Entonces, mantengo el interés de conocer al estudiante, de conocer sus capacidades, pero también pensando en el número y mi capacidad para poder tener acceso a la información de cada uno de ellos. Si estoy en una interacción cara a cara, si no puedo no tener la información de cada uno de los estudiantes, pero sí puedo interpretar sus actitudes, puedo hacer preguntas o escuchar un comentario y voltear hacia el grupo para ver si hay coincidencia o si hay otra postura frente a lo que se acaba de decir. Es decir, voy respondiendo, dadas las condiciones, pero en el mismo sentido. Yo tengo que conocer al estudiante, tanto pues como pueda. ¿En qué sentido? Pues en el sentido que ayude más al desarrollar las habilidades que yo pretendo, para las que pretendo acompañar a los estudiantes de la adquisición de este aprendizaje. Muchas gracias, doctor Rueda. Paso ahora a una pregunta que tenemos en YouTube. La duda es si la evaluación debe ser constante. ¿Cómo se evalúa cuando los estudiantes no poseen TIC? Entonces, ¿se usan las evaluaciones previas y se puede proyectar un desarrollo? Invitaría al doctor Sánchez Mendiola a contestarnos esta pregunta. Muy bien, pues como dije en la presentación, uno de los grandes resultados de nuestros usos y costumbres es que conceptualizamos al examen como un evento separado. Y cuando se habla de evaluación, se piensa en los exámenes. Y los profesores de manera intuitiva sentimos que durante todo el proceso vamos acumulando información de los estudiantes porque interactuamos con ellos. Nadie conoce mejor a un estudiante que un profesor que ha estado con ellos 6 meses o un año. Bueno, sí lo conoce su familia, obviamente, pero desde el punto de vista académico del curso, ¿no? Entonces yo creo que una de las preguntas que vi, que cómo se logra esto de la consustancialidad, que es una palabra polisilábica que me aventé por ahí en el speech, es de pensar en todo momento en la cuestión de evaluación formativa, ¿no? Es decir, cada oportunidad, cada intervención, cada interacción se puede convertir en una pequeña pieza de rompecabezas. Yo lo que diría es, tienes que evaluar esto, que es casi infinito. Todo lo que hacemos en evaluación siempre son pequeñas muestras de ese universo. Y uno de los principios fundamentales es, mientras más muestras tienes de algo, como pueden ser las pruebas positivas a COVID en un país, tú tienes una imagen más clara del todo, ¿no? Entonces ese rompecabezas hay veces que tiene piezas clave que faltan y hay veces que hay piezas que son relativamente intrascendentes. Yo lo que sugeriría es, la plataforma virtual nos permite ir acumulando muchas de estas cosas en el proceso para no despegarlas y tomarlas en cuenta al final, porque al final del día sí tenemos que emitir una calificación por la normatividad de nuestro país y de nuestra institución. Muchas gracias, doctor Sánchez Mendiola. Tenemos otra pregunta sobre qué importancia le dan al intercambio y la interacción de los alumnos y alumnas al interior del aula como elemento generador del aprendizaje y cómo podría ser evaluado. Doctora Vadillo, me gustaría plantearle esta pregunta a usted, que tiene tanta experiencia con interacción en línea. Gracias, sí, que soy fan más bien. Yo creo que la importancia de la interacción es enorme. Hay un modelo que se llama Comunidad de Indagación de Anderson y Garrison y otros autores, que señala que es importante considerar cuando trabajamos en línea
la presencia docente, la presencia social y la presencia cognitiva. Es decir, no solo interesa lo cognitivo, ¿no? A que el estudiante esté aprendiendo, sino también que se sienta escuchado, apreciado como individuo y que tenga la posibilidad de interactuar al máximo. Afortunadamente, la modalidad en línea permite una interacción súper cercana. Yo les puedo decir que incluso en cursos masivos como los MOOC, hemos tenido respuestas increíbles. Recuerdo una persona de Colombia, si no me equivoco, que decía, este curso, y en ese curso había 56,000 inscritos, este curso es el curso en donde me he sentido más cercana a mis compañeros y a mi maestro, de todos los que he tomado en toda mi vida. Y era una señora ya grande que tenía una maestría y demás. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Hay manera de establecer esta presencia social y esta presencia docente de formas que el estudiante valore y lo hagan sentirse cómodo, familiarizado y demás. Y quiero hablar de un elemento más, que es el tutor o consejero que tenemos en el bachillerato a distancia, en el bachillerato policial y en todos los proyectos que hemos desarrollado. Es un experto en psicopedagogía que va dando seguimiento transversalmente a lo largo de todo el programa. Esto quiere decir que identifica de cada estudiante las fortalezas, las áreas de oportunidad, las intervenciones que son exitosas, de tal manera que le pasa esa información al nuevo asesor, y el nuevo asesor no empieza de cero, sino empieza de una base de conocer a cada estudiante de manera individual, además de que todas las interacciones que tiene, que son muchísimas a lo largo del curso, le permiten también incrementar ese acervo de conocimiento individual del estudiante. Y esto permite, pues, diseñar mucho mejores intervenciones. Muchas gracias, doctora Vadillo. Revisando las preguntas, muchas de ellas abordan el detalle de las emociones, ¿no? Y entonces quisiera plantearles la pregunta de, en esta cuarentena, ¿cómo podemos incorporar la valoración de las emociones a distancia? No sé si, doctor Rueda, ¿se anima usted a contestar esta pregunta? Bueno, mi comentario iría en el sentido de que estar pendiente de las emociones es parte de toda interacción, ¿no? De hecho, va marcando en gran medida la interacción entre las personas. Entonces, yo creo que en este caso, en un contexto de intercambio que tiene una finalidad, digamos, académica o disciplinaria, es a través de atender esa disciplina en donde habrá la oportunidad de reconocer qué características tiene la persona y en realidad si se trata de una duda disciplinaria o más bien de un estado personal, de alguna inseguridad, por ejemplo, ¿no? Hay veces que las preguntas en el grupo a veces se hacen no para querer saber, sino para hacerse notar en el grupo, a veces para cuestionar al maestro, ¿no? Porque me siento un poco hecho menos por el profesor. Es decir, sí hay comportamientos que nos están queriendo decir cosas respecto a la interacción, llamar más la atención, y creo que ahí es justamente donde se ve quién es el buen maestro, ¿no? Aquel que sabe interpretar ese nivel emotivo, ese nivel afectivo y sabe responder a él, y muchas veces al responder a él se resuelven problemas de comprensión, ¿no? Más cognitivos. Yo creo que el instrumento o el medio, como ahora estamos interactuando, bueno, nos presenta ciertos límites, pero tenemos muchas posibilidades, nos estamos viendo, por ejemplo. Cosa que no ocurre, no puedo ver a la persona que hizo esa pregunta. Si la pudiera ver, quizás me hubiera orientado de otra manera la respuesta, ¿no? Pero aún así, aún parcialmente, creo que lo importante es la actitud de querer entender y comprender al otro y responder a su necesidad o a su demanda a favor del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, doctor Rueda, ¿no? Efectivamente, a pesar de la distancia, tenemos cierta cercanía entre nosotros con sus limitaciones por los medios que estamos utilizando. Y eso me lleva a una gran cantidad de preguntas, tienen también que ver con el impacto
de estas limitaciones en la evaluación de las habilidades prácticas, ¿no? Por ejemplo, en Zoom nos dice José Alberto que él es de los que ha reducido las expectativas de aprendizaje de sus estudiantes y le pregunta a la doctora Vadillo, bueno, yo doy clases de laboratorio, entonces una habilidad práctica y el medio tiene ciertas limitaciones. ¿Cómo evaluamos este tipo de habilidades prácticas? Lupita, no sé si quieres comenzar, pero esta es una inquietud tan importante que la pasaría también por si alguno de los demás panelistas quiere hacer algún comentario. Voy a decir dos cosas. Una es que justo yo desde 2011, de manera ininterrumpida, estoy a cargo de una asignatura práctica en la carrera de psicología de FES Iztacala. Y enfrento exactamente esto. Es una carrera en línea, 100%. Y lo que hacemos es estructurar actividades. A mí me toca hacer diagnóstico e intervención psicopedagógicas. Entonces, hay una parte inicial en donde vamos construyendo, cada quien construye su proyecto de identificación y diagnóstico de una problemática en una persona o en un grupo o en una comunidad, y después hace el informe de valoración y después hace una intervención que resuelva la problemática identificada. ¿Qué implica eso? Implica un trabajo individual con cada estudiante, una retroalimentación directa al proyecto de cada uno de ellos, pero implica grandes satisfacciones porque están trabajando in situ, hacen sus prácticas perfectamente bien y están siempre soportados por el consejo tanto de los compañeros como en mi caso de la mediadora, ¿no? De que soy yo en ese curso. La segunda cuestión es que cuando uno se familiariza y ya se siente más cómodo en línea, se encuentran muchísimos simuladores en línea. Yo sé que a los maestros que trabajan sobre todo en laboratorios o en talleres que implican la manipulación de materiales y demás, pues les es como muy lejano trabajar con un simulador. Sin embargo, hay evidencia de que los aprendizajes son muy similares, que es posible aprender mucho, pero siempre se recomienda que sea posible tener un contacto ya después centralizado en un laboratorio o tener reactivos dentro de casa, etc. Gracias. Bien, ¿alguno de los otros panelistas quiere agregar a esta inquietud que enfrentan muchos de los docentes que nos están viendo? Sí, bueno, yo lo que diría ahorita, sí te pediría que extendamos esto unos 10 minutos más por las preguntas y porque empezamos un poco tarde, ¿no? Como nosotros controlamos esto, pues no debe de haber problema. Ah, claro, si los demás panelistas están de acuerdo. Bueno, yo soy médico, ¿no? Cuando estudié medicina, a cada rato nos decían los maestros, ¿qué harías si estuvieras en una isla desierta? Esa pregunta siempre sale, ¿no? ¿Y qué hago si no tengo nada para tratar a los pacientes? Bueno, si estás en una isla desierta y tienes gripe, pues se te puede quitar sola porque la gripe se quita sola. No hay tratamiento. Pero si necesitas un trasplante hepático, no lo vas a poder hacer. O sea, simple y sencillamente no hay manera. Son como extremos, ¿no? Yo lo que diría es que en la maestría tomé un curso de un semestre totalmente en línea sobre cómo hacer un currículo para habilidades psicomotrices. Y hay una serie de estrategias, o sea, si hay cada vez más, hay montones de herramientas. Yo creo que es cuestión de dejar de percibir a la experiencia en línea como algo que es que es imposible lograr la experiencia personal. Entiendo que eso persiste y obviamente no es lo mismo, pero tiene una cantidad de herramientas de simulación, de realidad virtual, de realidad aumentada. Cada vez surge más esta cuestión de la háptica, con H, haptics, que es el poder tener sensaciones táctiles a través de sistemas informáticos, ¿no? Esto nos lleva a que ahorita con esta voltereta en Estados Unidos y en Europa y en Canadá están ya haciendo los exámenes prácticos de medicina a distancia. Este examen clínico objetivo estructurado donde hay diversas estaciones de pacientes, se puede hacer a distancia y los resultados están siendo fantásticos. No sé si les ha pasado a ustedes, pero casi todo lo que hacemos en la oficina, aquellos que trabajamos en la oficina, lo podemos hacer en la casa. Y esta cuestión de las habilidades prácticas, tendemos a sobreestimar qué tanto lo hacemos en la vida real. Los estudiantes de medicina cuando están en los hospitales, luego nadie los pela. Entonces, ¿de qué sirve que estén presencialmente en el hospital si nadie los toma de la mano y les enseña cómo tocar el abdomen de un paciente? ¿Sí me entienden?
Yo la reflexión que haría ahorita es, caray, capturemos de nuevo, ahora que podamos regresar a nuestras actividades presenciales, todas esas oportunidades desperdiciadas de la parte práctica que las damos por entendido o que dejamos a veces que lo hagan las personas de otro nivel, por ejemplo, los hospitales, los internos o los residentes, ¿no? Hay muchas herramientas y yo creo que van a surgir más con esta enorme presión de evaluar laboratorios, etcétera. Por ejemplo, Coursera, la compañía que hace los MOOCs, está por sacar un módulo de laboratorios virtuales, porque prácticamente la mayor parte de experimentos de laboratorio se pueden hacer de manera virtual. Yo le dejaría ahí para no extenderme demasiado. Doctor Rueda, ¿le quisiera agregar algo a esta pregunta de habilidades prácticas? No, o sea, creo que está claro que a través de recursos se puede tener un acceso a incluso a habilidades, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo el profesor de anatomía que nos explica en el pizarrón dónde están los huesos, los músculos y todo lo demás, pues a tener un programa, ¿verdad?, donde puedo voltear el modelo y puedo quitarle la piel y ver los huesos, etcétera. Es decir, yo sí creo que ahí hay una posibilidades muy, muy grandes, ¿no?, para poder aprender, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sin embargo, sí creo que en nuestro contexto, pues todavía tenemos muchos problemas, no de actitud. O sea, yo creo que muchos estudiantes en medicina quisieran tener acceso a eso. El problema es que los maestros a lo mejor no tanto, ¿no? Porque están todavía como en otra época. Pero también materialmente, bueno, hablar de Estados Unidos, Canadá, Europa, pues sí, obviamente nos llevan un buen recorrido respecto a las condiciones socioeconómicas, ¿no? Digo, en Estados Unidos tienen décadas de uso de la computadora, ¿no? Y en nuestro caso, pues cada vez aumenta, pero todavía sigue siendo un número reducido. Entonces yo pienso ahora que los profesores que tienen esas posibilidades, creo que es excelente la oportunidad para poner en práctica, para ensayar, para descubrir, y creo que todos lo estamos haciendo, digo, todos los que no estábamos en ese medio, ¿no? Se nos está quitando el miedo, pues a fuerza. Quizás en un contexto normal a mí no se me habría ocurrido participar en un seminario como ¿no? Pero en estas circunstancias, pues está siendo una experiencia interesante. Yo espero que sea de utilidad para los que están escuchando y viendo, ¿no? Y bueno, a mí me queda claro que es una posibilidad y que obviamente hay muchísimo, muchísimo que aprender y que explotar, ¿no? En el sentido del aprendizaje, no solo intelectual, sino también, yo pienso en la cocina, por ejemplo, pasar de las recetas de los libros de cocina a ver un audiovisual donde me muestran la temperatura, el color de la manera de mover ciertos tipos de ingredientes. Pues obviamente yo digo, no, pues sí, sin duda, este material pues va a ser mucho más cercano a lo que podría ser un taller de cocina, ¿no? Uh-huh. Claro que finalmente, mientras no lo haga yo, aunque tenga el audiovisual y todo esto, que es una gran ayuda, sin duda, pues el toque final lo voy a poner yo como cocinero, ¿no? Así es. Así es, sí, como bien dice, la tecnología nos abre muchos recursos para poder hacer nuevas cosas, pero también tiene una gran desventaja, que es el tema de muchas de las otras preguntas. ¿Qué pasa con los alumnos en desventaja? Quienes en nuestro país no están teniendo acceso a las tecnologías. ¿Cómo los evaluamos? ¿Cómo les damos oportunidades iguales a estos alumnos? Y, no sé, Lupita, ¿quieres comenzar con un comentario sobre este tema, dado que lo experimentas en el bachillerato a distancia? Yo creo que es una llamada de atención a nuestros gobiernos, a los gobiernos locales y federal, de la importancia de tener conectividad y de tener políticas que eliminen esa brecha digital en nuestro país.
Hay países, digo, seguro más chiquitos como Uruguay, que lo ha logrado a través de Plan Ceibal. Cada niño tiene una tablet y se usa todo el tiempo. Es parte fundamental del aprendizaje de cada uno de esos niños. Entonces, creo que tenemos que pasar a considerar esas cuestiones, porque, por ejemplo, nosotros también tenemos sedes rurales en donde se reúnen en una alianza que tenemos con una fundación, se reúnen los estudiantes a estudiar en una sede. Bueno, todos esos estudiantes ya no están pudiendo seguir con su bachillerato en línea por esa circunstancia, porque ahorita no es posible tener reuniones presenciales. Entonces nos pega igual, ¿no? Para alguna parte de nuestros estudiantes ha habido un detenimiento en sus avances. ¿Alguno de los otros panelistas quiere agregar? Doctor Rueda, adelante. Sí, no, o sea, yo creo que más que pensar en la evaluación, lo más importante, cómo mantenemos el interés en la materia que estamos enseñando o en la disciplina que estamos compartiendo con los estudiantes una vez que regresemos. Es decir, yo creo que lo más importante es rescatar el interés, el ánimo para seguir. A lo mejor con una situación de autoaprendizaje avanzaron más de lo que nosotros podemos creer, ¿no? La evaluación, pues ponerla en un primer momento como diagnóstica para ver en qué parte están, en qué parte se quedaron, quizás para cubrir el requisito administrativo de asignar una nota, pero sobre todo para identificar las áreas de oportunidad y de desarrollo que cada uno de ellos pueda expresar, ¿no? A través del ejercicio de evaluación que hayamos empleado, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es pensar en el estudiante como persona y como persona que tenemos que hacer que siga cultivando ese interés que estamos compartiendo, ¿no? A través de la interacción en el aula. Doctor Sánchez. Y ahí quisiera comentar brevemente, es que este asunto de actualmente el acceso a Internet, ya ven que se habla mucho de que se constituye en un derecho humano. No sé cómo les ha ido a ustedes en el encierro, pero si aquellos que tenemos, ahora sí que la bendición de tener Internet en casa y poder entrar a Netflix o a una serie de cosas o a actividades como esta, nos cambian la vida, ¿no? Piensen los que no lo tienen, ¿no? Yo creo, ahí lo que diría es, estamos dentro de este gran experimento natural de lo que está ocurriendo en el planeta. Todos los gobiernos del mundo se tienen que poner las pilas. De alguna manera se habla mucho de la equidad, pero estamos en una plataforma en la cual no hay inequidad y esta situación que está pasando ahorita corre el riesgo de incrementar la inequidad. Entonces, ahorita estamos en una emergencia brutal. Probablemente lo que tendría que hacer cada institución, cada dependencia, cada profesor, es tratar de llegar de alguna manera por teléfono con las personas que no tienen acceso a nada de esto y en determinados momentos aquellos que no tienen absolutamente nada, de que de alguna manera las instituciones se acerquen a ellos de manera física a algún lugar centralizado, ¿no? Me ha llamado la atención que en otros países llevan autobuses con antenas para dar acceso a Wi-Fi, al Internet inalámbrico, y los ponen cerca de un centro de poblados donde no tienen ningún acceso a Internet. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que estamos viendo ahorita es que las personas que no tienen acceso a estos recursos se corren un enorme riesgo de irse quedando cada vez más atrás, y lo que auguran todos los especialistas es que el golpe que esto le está dando a la educación de todo el planeta va a ser algo que va a tardar años en recuperarse, ¿no? Entiendo la presión por cerrar los ciclos escolares, entiendo la presión por firmar las actas, pero yo creo que la presión debería de ser que el Internet realmente se constituya en un derecho humano y que la infraestructura para esto se ofrezca en todos los lugares, ¿no? Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo tenía un profesor de educación a distancia cuyo comentario me ha marcado, que dijo que los medios son como una lupa para los procesos, amplifican las bondades, porque como dice Lupita, un MOOC puede llegar a 56 o 560,000 personas y decir que se sintieron todos cercanos y bien atendidos. Entonces es un gran ejemplo, pero también amplifican los problemas, la desigualdad
inherente, porque yo pienso, bueno, esos estudiantes han estado estudiando en esas condiciones, sin computadora, y han estado haciendo las tareas, aunque estaban en el aula, llegaban al aula, pero no sabíamos lo que vivían fuera. Entonces, bueno, para cerrar nuestro seminario, les invitaría a nuestros panelistas a comentar sobre 2 temáticas que han sido también tema de muchas preguntas. Por un lado, el que los profesores no estábamos preparados para educar en línea, mucho menos para evaluar en línea. Entonces, ¿qué nos recomendarían en cuanto a la preparación de los profesores? Y el otro tema es que tenemos de manera inminente las evaluaciones finales. Nos comentaron muchas estrategias de evaluar como parte del proceso, tener rúbricas, haber planeado la evaluación de esta manera, pero muchas de estas hubieran requerido planeación y preparación desde que diseñamos los cursos. Estamos ahora sin haber tenido esa oportunidad y tenemos exámenes finales enfrente. Entonces, voy a pasar a todos para que hagan algunos comentarios sobre estas 2 ideas. Doctora Vadillo, ¿quiere comenzar? Con gusto. La parte de no estábamos preparados, siempre que pasan cosas así inesperadas, pues hay algún nivel de incertidumbre, a veces es enorme, a veces es menos. Pero lo que sí podemos ver, mi contacto con maestros del bachillerato universitario me ha dado pues muchísimo gusto en ese contacto, ver cuántos maestros han hecho un esfuerzo impresionante y han logrado cosas increíbles en este tiempo. Nosotros desde CUAED tenemos un proyecto en el que apoyamos al bachillerato presencial, generando 28 asignaturas que van hasta el momento en línea para que tengan ese recurso los maestros de prepa y de CCH. Y hemos tenido una respuesta increíble. Y está sirviendo. Entonces, creo que este paso adelante, este arriesgarse, yo lo celebro mucho y creo que ha contribuido a que los estudiantes sigan aprendiendo y que no se bajen expectativas, incluso hasta que se suban. Por otro lado, quiero decir que tenemos unos apoyos que Pati va a hacer favor de poner al final de esta presentación, que son un documento que hizo CODEIC y un libro que editó CODEIC sobre evaluación de los aprendizajes. Allí hay al menos 7 estrategias concretas que pueden utilizarse para poder evaluar en línea, escritos por maestros de nuestra universidad, tanto del bachillerato a distancia como de la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Finalmente, ¿qué hacer ahorita que ya estamos un poco nerviosos porque ya tenemos la evaluación encima? Si es posible, recurramos a exámenes con libro abierto que implican, por ejemplo, tener una integración de muchos aprendizajes que se dieron a lo largo de todo el semestre o de todo el año y que permiten conjuntar, madurar, reflexionar esos aprendizajes en forma de un producto, sea un proyecto, un análisis de caso, etc. Yo creo que ese es una salida muy buena, práctica en este momento y de verdad estupenda para que se conjuguen y se solidifiquen esos aprendizajes que se han ido dando a lo largo del tiempo. Doctor Rueda. Sí, yo nada más haría un comentario muy breve. Creo que dadas las circunstancias, el profesor tendría que hacer una reflexión sobre lo esencial, es decir, sobre los aspectos así indispensables, mínimos, a los que se puede tratar de asomar, ¿no?, a través de la evaluación. Y la otra es incluir a los estudiantes en el problema. Es decir, no solamente el profesor los evalúa, sino junto con los estudiantes se plantean cómo hacemos para tener una idea de qué fue lo que pasó, qué tanto aprendieron. Es decir, involucrarlos en la actividad, no solamente asumirla como un asunto del profesor exclusivamente. Claro que el profesor tiene en principio la responsabilidad, pero puede proponer cosas, puede reaccionar a sugerencias de los estudiantes y yo creo que al final juntos hacer un ejercicio pues rico en términos de qué sé, qué no sé, cuánto me falta por saber o qué tanto puedo seguir aprendiendo
¿no? Que yo creo que al final es lo que se tendría que buscar en cualquier ejercicio de evaluación, ¿no? Claridad respecto a dónde se está y ahora sí que camino abierto hacia dónde se puede ir, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Rueda. Doctor Melchor, Pues es que siempre las catástrofes y todos los cataclismos nos agarran, como decimos en México, como al tigre de Santa Julia, ¿no? Uno está cansado de que Yo les pregunto a todos ustedes, ¿quiénes tenemos nuestro testamento bien hecho, todos los papeles importantes de la casa en un lugar disponible, etcétera, etcétera? Todas estas cosas como que forma parte de la naturaleza humana y más de países como este. Yo lo que diría es, aprendamos la lección. Esto no se va a acabar. Es muy probable que haya episodios o el año que entra que tengamos el COVID-25 potencia, lo que tú quieras. Y pues ya tenemos ahorita una importantísima lección, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es preocuparnos como instituciones en la formación docente. Parte de los documentos que les pusimos, que está el PDF, ahí pueden descargar, con un montón de referencias y recursos. Tenemos que prepararnos mejor en evaluación, ¿no? Y en cómo integrarla. Para esto hay bastantes recursos. En la UNAM tenemos los MOOCs con Coursera, que está el programa especializado en la página de los MOOCs de CUAE de la UNAM, y está ese material abierto para todo mundo. Si yo fuera un profesor que quiero explorar un poquito más lo de la evaluación, yo tomaría esos cursos que son gratuitos y están disponibles en la red, ¿no? Ahora que tenemos un poquito de tiempo libre en nuestras casas, ¿no? ¿Qué hacer como profesor ahorita que tenemos que calificar? Es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Bueno, los jóvenes creo que no saben qué quise decir con eso, ¿verdad? Pero, y 64,000 pesos ahorita son muy poquito, pero son preguntas muy difíciles de contestar. Como decía el doctor Rueda, cada quien tiene su contexto. Mi sugerencia sería, como profesor, tomemos toda la evidencia que logramos colectar en el semestre o año trunco que tuvimos hasta marzo o abril, y utilizando esa evidencia de ahí partir para la evidencia que nos falte colectar, tratar de recogerla. Porque es muy fácil identificar a los alumnos que están hasta arriba. También es relativamente fácil identificar a los alumnos que están hasta abajo, por lo menos en términos del aprendizaje que se ha logrado. Entonces, los que están hasta arriba no nos necesitan. Los que están en medio para tomar que son la mayoría, la decisión de quién pasa y quién no pasa, es donde tengo que hacer un esfuerzo de acumular la evidencia para eso, y para eso exámenes de libro abierto, autoevaluación, coevaluación. Recuerden, estamos en una emergencia. Esta cuestión del control que implica la evaluación para aquellos que les gusta Foucault, es un control brutal, ¿me entiendes? Está ahí. Entonces tenemos que bajarnos un poquito la nube del control de esta asimetría de poder, y como dije hace rato, tratar de que los estudiantes se involucren en el proceso, y está bastante demostrado que una coevaluación, evaluación por pares bien hecha, con gentes que quieren participar, te puede dar información muy, muy importante, ¿no? Entonces, y utilizar, si tienes el Google Forms, puedes hacer ahí examencitos y colectar información de esta, que te hagan videos breves de alguna actividad práctica que tú querías que hicieran. En fin, hay un enorme abanico de herramientas. Lo que se requiere, obviamente, es la intención, la actitud, que a veces también es un reto, e invitarlos a la formación docente institucional, ¿no? Estamos diseñando ahorita también de manera relativamente urgente todas nuestras ofertas de educación continua para poder ofertarlas en una versión que sea totalmente en línea, ¿no? Para que se puedan aprovechar en este periodo que se aproxima antes de salir de vacaciones de verano. Pues esos serían mis comentarios. Gracias. Muy bien, pues agradezco muchísimo a nuestros panelistas su generosidad de compartir todas estas ideas. Nos dan mucho que pensar, y en cuanto a nuestro reto, pues prepararnos como docentes, seguir aprendiendo, pero creo que esa es una linda manera de saber que seguimos estando vivos en esta contingencia. Y bueno, les comparto, como comentamos, tenemos hay varios recursos de evaluación que han ido comentando nuestros panelistas. En esta pantalla tienen los vínculos. Hay otro libro de evaluación educativa que enseña el doctor Mendiola, que se encuentra también en la página de CODEIC. Los ponemos a su disposición. Y este es el primer seminario web de una serie que estará realizando la CODEIC de manera quincenal. Les invitamos también a nuestro siguiente seminario, que es de este tema que
salió también en relación con la evaluación, la parte del bienestar emocional, ¿no? En esta crisis donde revaloramos todas las cosas, cómo estamos nosotros, cómo están nuestras emociones y qué podemos hacer los actores de la educación para mantenernos bien, que al fin y al cabo sin esto no podemos aprender ni podemos enseñar. Muchas gracias a todos por su participación. Les vamos a enviar un correo con los vínculos que enseñé hace un segundito, así como los recursos que mencionaron los panelistas. Por ejemplo, tuvimos varias peticiones, Lupita, del estudio que comentaste en tu primera participación de la OCDE. Nosotros recabaremos la información sobre todos estos recursos y se los compartiremos a los asistentes de esta reunión. Muchas gracias a todos y es un gusto haber estado con ustedes aquí esta mañana. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.